Tu éxito sucede cuando te enfocas en tus capacidades, en crear orden, constancia y trabajo en torno a ellas. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Estapé con un tema de mucho interés. Pues la verdad es que sacas un tema apasionante y que cada vez interesa más. Interesa en las empresas, interesa en la educación, interesa en los colegios. Es verdad. ¿Y la empatía se nace o se hace? Bueno, hay un poquito de se nace y hay un poquito de se hace. Es decir, hay personas, hay personalidades, incluso hay trastornos psiquiátricos o psicológicos que carecen de esta empatía, que ahora hablaremos de ellos. Y luego todo el mundo que nace con una serie de características, y la mayor parte de la población nace con todas las probabilidades de poder ser empático. Otra cosa es que le sucedan acontecimientos a lo largo de la vida que le impidan desarrollar ese gran potencial. Entonces, lo primero es saber qué es, ¿no? Yo creo que... Claro, vamos a ver, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es decir, es la capacidad de mirar a una persona o hablar con ella y entender qué le está pasando, qué le sucede, cómo siente, qué siente. De una manera es no tanto sufrir lo que está sufriendo, sino comprenderlo. Hay personas que les estás contando algo y lo sufren como si fuera en su propia piel, hasta un grado que te tienes que callar porque generas muchísima angustia en la otra persona. Eso es la compasión. Eso es gente excesivamente empática que lleva a la compasión, o a personas altamente sensibles que sufren en exceso por ese alto grado de empatía. Pero la empatía normal de andar por casa, la que tenemos todos o que tenemos que fomentar todos, es que yo estoy contigo, yo te hablo y soy capaz de escucharte, de comprender tus sentimientos. Uso las palabras para consolar y para acompañarte. No te juzgo. Es decir, te estoy escuchando y no te estoy juzgando, porque lo que nos suele pasar, esto es muy aprendido por el cerebro del ser humano, es que nosotros estamos con alguien y lo primero que hacemos es juzgarle según nuestro sistema de creencias, según nuestra historia, según nuestra biografía. Y hay un primer juicio antes de un primer entendimiento. Y la empatía es cuando consigues entender antes que juzgar. Y sobre todo también la empatía requiere pues expresarte con delicadeza, con mimo, con educación. En vez de que te salga, este es un sucio, este es mal educado, es antes de juzgar, intento pensar qué ha sucedido. A mí me pasa esto mucho en consulta, ¿no? A veces me viene gente contándome historias que activan un resorte dentro de mí, porque todos nosotros tenemos resortes. Claro. Pero siempre antes de saltar, intento pensar, a ver, ¿por qué me lo está contando? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ha hecho esta maldad? ¿Por qué ha arruinado la vida de esta persona? ¿Por qué ha sido infiel? ¿Por qué ha traicionado? Y buscando ese por qué, antes de juzgar, ejercitas la empatía. Sí. Y decías antes que se puede educar cierto grado de empatía, pero que hay circunstancias de la vida que pueden desproveerte de ella o que pueden hacer que no la tengas. ¿A qué circunstancias te refieres? Mira, esto es una de las cosas más bonitas que yo he descubierto, que yo no he descubierto nada, pero que yo he llegado al estudio de ello en los últimos años. Cuando me di cuenta que había hormonas que nos activaban la empatía, que esta es la famosa oxitocina de la que tanto hemos hablado aquí. La oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia, y es la hormona que se activa en las contracciones y también cuando una persona está amamantando, pero es el signo bioquímico de la empatía. Es decir, tú estás con alguien. Imagínate, tú tienes una reunión de trabajo, tienes que hablar con tu jefe y estás de los nervios. Y entonces tienes que presentar los resultados en la empresa. Y viene un compañero tuyo y te dice, oye, no te preocupes, que si algo no te acuerdas, yo te apoyo durante la presentación. Ese momento de empatía de, te entiendo que estás nerviosa, que te enfrentas a un reto, yo estoy a tu lado y te apoyo, genera un pico de oxitocina brutal porque alguien ha empatizado contigo. Uh-huh. Las situaciones de miedo nos impiden empatizar, porque activas la supervivencia. Cuando tú vas en modo miedo por la vida, modo cortisol, modo alerta, modo incertidumbre, modo COVID, modo guerra, modo lo que hemos conocido en los últimos tiempos, tu cerebro te impide ponerte en el lugar del otro, porque vas intoxicado de cortisol. Y cuando estás intoxicado de cortisol, la oxitocina no puede salir. Y entonces cuando tú vives con miedo, tú vas por la calle llegando tarde a la oficina y ves a un pobre pidiendo dinero en la calle. No ves ni el mensaje, no ves si está con un niño o está solo, no ves si lleva ropa o va sin zapatos, porque tu cabeza no puede empatizar, no puede ponerse en ese lugar. Cuando tú quieres ayudar a alguien, tienes que bajar de tu modo alerta para poder conectar con las demás personas.
O sea, incluso podríamos decir que un niño con un miedo intenso en la infancia, pensemos por ejemplo en los niños guerrilleros o las niñas raptadas para la prostitución, tienen muchas posibilidades de crecer sin empatía. Bueno, y tienen posibilidades de crecer con un grado de sensibilidad alterado. Es decir, no es lo mismo si tú a lo largo de la infancia has vivido una infancia donde hay gritos, donde hay maltrato, donde hay abandono, donde hay soledad, tu forma de conectar con las emociones de los demás, que esto en el fondo es la empatía, va a estar deteriorada o va a estar alterada. Por eso es tan importante esto en la educación de los niños. Tú me preguntabas al principio, tú me decías, ¿no? Hay gente que no lo tiene. Bueno, por ejemplo, la gente que tiene rasgos psicopáticos son gente que no se adaptan a las normas sociales, les cuesta conectar con los demás, incluso disfrutan haciendo sufrir a los demás, ven a otro enfrente llorar y eso incluso les produce un cierto agrado, ¿no? Bueno, pues esto tiene varias causas. La neurociencia cada vez las investiga más, pero casi siempre hay una herida profunda en la infancia. También están los narcisistas, el trastorno de personalidad narcisista, que son personas que solo se preocupan por ellos. Entonces tienes a alguien delante con un problema y es que no te importa. No es que sepas o no sabes, que ni se activa el circuito. Es un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué eres narcisista? Pues por muchas razones. Tú y yo hace un año hicimos una entrevista muy, muy bonita sobre este tema del narcisismo. Las personas, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad. Esto es algo frecuente, muy frecuente en psiquiatría. Si alguien tiene en su familia, alguien con esto sabe. Son personas muy inestables emocionalmente. Y entonces le cuesta saber identificar sus emociones, las emociones de los demás, y tiene un enorme grado de impulsividad. Las personas con descontrol de impulsos les cuesta empatizar porque primero va el impulso y luego va la emoción. Entonces tú ves a alguien, te falla una amiga y llega tarde, y antes de preguntarle, oye, ¿qué te ha pasado?, esa persona te pega un grito. Yo recuerdo hace unos meses con una paciente que tengo muy impulsiva, un poco maleducada, tiene un carácter muy difícil, y entonces se sentó en mi consulta y me dijo, me cae muy mal tu equipo de la consulta, Marian, son todos unos impresentables y tal, ¿no? Hoy no me han dicho hola cuando he entrado y nadie me ha preguntado que si necesitaba un vaso de agua, y empezó a gritar. Y ese día habíamos tenido una emergencia, había tenido que venir una ambulancia a la consulta por un asunto, y le dije, ¿no te has parado a pensar si ha pasado algo? Entonces me quedó mirando y me dice, es que yo nunca pienso así. Digo, bueno, es que tienes anulada tu capacidad de empatizar. Primero soy yo, mis circunstancias, cómo me siento, y ya luego si a alguien se le ocurre preguntarme, oye, por cierto, que me ha sucedido esto, ¿no? Entonces, claro, la empatía es algo clave en las relaciones humanas. Por ejemplo, ¿cuándo se activa la empatía? Cuando tú ves la cara de otra persona. Las redes sociales, Cristina, son un drama para la empatía. Alguien pone un comentario y da igual, como no le ves la cara, no ves sus emociones, no hay oxitocina, no hay nada, criticas, insultas. Todo el día me metía estaba siguiendo un hilo en Twitter de una cosa, los insultos, que hasta alguien dijo, oye, que somos personas de carne y hueso, ¿no? Claro. Que detrás estamos, sí. Pero no hay empatía, porque no hay visión. En el último minuto podríamos aconsejar cómo educar en la empatía y cómo educarse en la empatía, ¿no? Bueno, lo primero de todo es preguntarte si eres una persona que tiendes a ponerte en el lugar de los demás o no. Lo segundo es preguntarte por qué no lo haces. Puede ser que no lo hagas porque te proteges y eres excesivamente sensible y te da miedo. Es decir, hay personas que su grado de empatía es que se angustian y empatizan dando hasta la angustia, y otros que son capaces simplemente de acompañarte. Lo siguiente es preguntarte, ¿soy de los que juzgo directamente o soy de los que intento entender? Y entonces el ejercicio es, no juzgues. Primero, siempre en tu cabeza intenta poner en la situación de la persona que tienes delante, y si no eres capaz de entenderlo, pregunta. La gente a veces está deseando dar una explicación porque se ha comportado mal, porque ha tenido una mala cara. A nivel de los hijos, háblales de las emociones. Es decir, si tu hijo viene enfadado porque le han quitado su peonza, sus cromos, sus Pokémon, etcétera, a ti como adulto te parece una estupidez. La empatía es, me pongo en tu situación, y claro, para él su mundo no es que haya caído la bolsa, porque ni sabe lo que es, para él su mundo es que se ha quedado sin cartas. Entonces la empatía es que me pongo en tus circunstancias y busco entenderte, y eso a veces requiere un grado de humildad. Es decir, es bajar del pedestal en el que a veces nos ubicamos y juzgamos las cosas, bajar e intentar ponernos en las circunstancias de los demás para poder ayudarles a que su sufrimiento sea mucho menor. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino.